Gran Bretaña ha soportado escándalos reales que dominaron los titulares, dolorosas divisiones familiares que se desarrollaron ante el mundo entero, y momentos históricos que alteraron permanentemente el curso de la monarquía. Sin embargo, incluso después de décadas de drama público, pocos anuncios han tenido el peso emocional o generado el mismo nivel de especulación que este. En un acontecimiento que supuestamente sorprendió incluso a los conocedores de palacio más experimentados, se dijo que el rey Carlos tomó una decisión que podría remodelar fundamentalmente el futuro de la reina Camilla, y al mismo tiempo conducir a la monarquía hacia un capítulo completamente nuevo e incierto. A medida que la historia se difundió por todo el Reino Unido, las preguntas se multiplicaron a una velocidad sorprendente. Comentaristas reales, historiadores y ciudadanos comunes comenzaron a preguntarse si esta decisión representaba un acto de liderazgo necesario, el resultado de una creciente presión interna o el comienzo de una transformación que las generaciones futuras recordarían como un punto de inflexión decisivo. El debate llegó mucho más allá de los muros palaciegos y se convirtió en una conversación nacional sobre el deber, la lealtad y el futuro de la propia corona. ¿Qué opinas? ¿Fue esta la decisión correcta para el futuro de la monarquía o corre el riesgo de abrir heridas que tal vez nunca cicatricen del todo? Comparta sus opiniones en los comentarios a continuación y si disfruta descubriendo fascinantes historias reales, recuerde suscribirse para no perderse nunca nuestras últimas actualizaciones. La historia a veces cambia con una declaración atronadora y a veces cambia en una sola frase pronunciada cuidadosamente. Según los informes, ese momento extraordinario llegó hace apenas unos momentos cuando las cortinas de terciopelo dentro de Clarence House se agitaron suavemente y el rey Carlos apareció ante el resplandor brillante e implacable de las cámaras que esperaban. Su expresión llevaba el inconfundible peso de la responsabilidad, mientras que su voz, aunque mesurada, parecía conmovida por la emoción, mientras se dirigía no solo a la prensa reunida, sino a una audiencia que observaba en toda Gran Bretaña y en todo el mundo. Luego vinieron las palabras que, según los informes, congelaron la habitación en un silencio total. Su Majestad la Reina Consorte Camilla perderá su título real con efecto inmediato en espera de una investigación completa. Durante varios largos segundos, nadie pareció capaz de responder. Fue el tipo de anuncio que parecía casi imposible de imaginar, el tipo de declaración que instantáneamente invita a la comparación con los momentos más dramáticos de la historia real moderna. Una visible ola de incredulidad recorrió a los periodistas reunidos y se extendió por la sala tan rápidamente como el viento que se mueve entre las hojas de otoño. Las cámaras continuaron haciendo clic casi automáticamente mientras los reporteros intercambiaban miradas atónitas, luchando por procesar lo que acababan de escuchar. Nunca en la historia real reciente se había informado que un monarca reinante hubiera tomado una decisión pública tan extraordinaria con respecto a alguien que estaba tan cerca del trono. La gravedad emocional de esas palabras pareció posarse sobre la habitación como un peso invisible. Cerca estaba la corona de la reina María, descansando tranquilamente sobre su pedestal ceremonial bajo una iluminación cuidadosamente dispuesta. La magnífica corona brillaba con el brillo de los diamantes Cullinan y otras innumerables piedras preciosas históricas, cada una de las cuales reflejaba siglos de tradición real y continuidad constitucional. Sin embargo, en ese extraordinario momento, su deslumbrante belleza pareció extrañamente eclipsada por la profunda tensión que llenaba la sala. Lo que durante mucho tiempo había simbolizado la unidad, parecía ahora presenciar un momento inesperado de división. Según se informa alrededor de la sala, los asistentes de palacio permanecían congelados, sin saber si continuar con los procedimientos cuidadosamente ensayados o simplemente asimilar lo que acababa de suceder. Se dice que un funcionario susurró casi de manera inaudible, «Está hecho», mientras que otro bajó la vista en silencio. Afuera de Clarence House, los periodistas avanzaron con preguntas a gritos,
que resonaron en todo el patio, y sus voces se mezclaron con el solemne repique de las campanas de las iglesias que flotaban en el gris cielo de noviembre de Londres. Parecía como si la propia ciudad se hubiera detenido para reconocer la importancia del momento. Dentro del palacio, sin embargo, la atmósfera se había vuelto casi insoportablemente tranquila. Detrás de las puertas pulidas y los elegantes pasillos que habían sido testigos de generaciones de triunfos y tragedias reales, se había apoderado de una inconfundible sensación de incertidumbre. Los miembros del personal intercambiaron miradas cautelosas, mientras los asesores principales desaparecían en oficinas privadas, ocultando sus conversaciones a la vista del público. Una pregunta persistía por encima de todas las demás. ¿Qué podría obligar a un rey a tomar una decisión tan dramática? Según los rumores palaciegos que rápidamente se difundieron entre los corresponsales reales, la respuesta no se basaba en chismes, desacuerdos personales o especulaciones mediáticas. En cambio, los conocedores afirmaron que el catalizador era algo tangible, algo que los investigadores creían que podía rastrearse, documentarse y examinarse. Según se informa, en el centro de la controversia se encontraba un broche de zafiro, una extraordinaria pieza de joyería que tiene un profundo significado emocional, porque alguna vez perteneció a la fallecida Diana, princesa de Gales. Según se informa, la aparición de ese broche, en una prestigiosa subasta de Ginebra, provocó conmociones inmediatas en los círculos reales. Su repentina aparición planteó preguntas difíciles casi al instante. ¿Cómo había llegado una posesión personal tan importante a una venta pública? ¿Quién había autorizado su aparición? Y quizás lo más preocupante de todo, ¿dónde se había guardado antes de llegar allí? Lo que inicialmente parecía un misterio aislado, pronto se convirtió en algo mucho más complejo, cuando los investigadores supuestamente comenzaron a rastrear sus movimientos documentados. Según quienes están familiarizados con la investigación finalmente apuntó hacia Rey Mill House, la residencia privada de la reina Camilla, en Wiltshire. En cuestión de horas, la atención supuestamente se centró en un intermediario no identificado que se cree que se encargó de parte del viaje del broche antes de su aparición en la subasta. Ese individuo, sugirieron fuentes de palacio, pronto se convirtió en objeto de un intenso escrutinio mientras los funcionarios trabajaban para reconstruir cada etapa del recorrido del objeto. Los informes afirmaron además que la princesa Ana fue una de las primeras miembros de la realeza en reconocer que algo en la situación exigía atención inmediata. Conocida en los círculos reales por su juicio práctico y su inquebrantable sentido del deber, Anne, según se informa, expresó sus preocupaciones sin dudarlo. Se dice que el príncipe Guillermo, profundamente protector de la memoria de su madre y decidido a preservar la integridad de su legado, exigió respuestas claras, mientras que Catalina, princesa de Gales, alentó al rey Carlos a poner la institución por encima de cualquier consideración personal. «Protege la corona cueste lo que cueste», se informó que había aconsejado en voz baja. Cuando finalmente llegó el momento decisivo, los observadores describieron que el rey Carlos cargaba con la enorme carga de equilibrar las relaciones personales con la responsabilidad constitucional. Cuando, según se informa, firmó el decreto formal, cada movimiento parecía ponderado por la historia misma. La pluma parecía casi imposiblemente pesada en su mano, su tinta simbolizaba siglos de tradición real, lealtad familiar, expectativas públicas y angustia personal. Hablando con calma y moderación, se dice que declaró simplemente: «La corona debe permanecer pura». Con esas palabras, según los informes, lo inimaginable se hizo realidad. Ya sea vista como un acto de valentía o un acto de necesidad, la supuesta decisión colocó inmediatamente a la monarquía británica en una de las encrucijadas más delicadas de su historia moderna. Una institución celebrada por su continuidad y estabilidad de repente se encontró enfrentando renovadas preguntas sobre la confianza, la rendición de cuentas y el difícil equilibrio entre la lealtad familiar privada y el deber constitucional público.
La corona admirada durante mucho tiempo, por proyectar permanencia, parecía ahora enfrentar uno de sus exámenes internos más minuciosos en décadas. Más allá de las puertas del palacio, millones de personas observaban con fascinación, incredulidad y no poca simpatía. En Gran Bretaña y en todo el mundo, la gente debatió no solo la decisión informada en sí, sino también lo que podría revelar sobre las presiones que enfrenta la familia real actual. Sin embargo, dentro del palacio, la atmósfera se volvió cada vez más apagada. Los pasillos que normalmente resonaban con el ritmo constante de la rutina real, parecían en cambio llenos de conversaciones susurradas, reuniones apresuradas y un silencio lo suficientemente pesado como para sugerir que muchas preguntas seguían sin respuesta. Algunos observadores se preguntaron si esta extraordinaria controversia podría en última instancia redefinir la propia monarquía. ¿Podría el destino de una sola joya histórica realmente tener consecuencias constitucionales tan enormes, o simplemente había expuesto tensiones mucho más profundas que habían existido silenciosamente bajo la superficie durante años? Quizás la investigación reportada nunca se trató únicamente de piedras preciosas. Quizás se había convertido en una historia más amplia sobre la confianza sometida a tensiones imposibles, la lealtad puesta a prueba por responsabilidades en competencia y la historia que se repetía, de maneras que pocos habían previsto. Para entender por qué este anuncio ha generado un interés tan extraordinario, muchos creen que es necesario mirar mucho más allá de los titulares inmediatos. Detrás de las declaraciones públicas y el lenguaje oficial se esconde una narrativa mucho más complicada que involucra herencia, lealtad personal, responsabilidad institucional, dolor transmitido de generación en generación y rivalidades no resueltas que han dado forma a la monarquía moderna durante décadas. El broche de zafiro, alguna vez considerado simplemente como un elegante símbolo de afecto, se había convertido, según se informa, en la chispa que encendió uno de los ajustes de cuentas reales más dramáticos de los últimos tiempos. Y así, mientras las campanas de las iglesias seguían sonando en todo Londres y las puertas del gran palacio permanecían firmemente cerradas, una conclusión parecía cada vez más difícil de ignorar. Cualquiera que sea el resultado final, esta historia ya se había vuelto mucho más grande que una sola controversia. Se había convertido en otro capítulo de la historia centenaria de la monarquía británica, donde el amor, la lealtad, el deber, el legado y el sacrificio personal continúan colisionando bajo la perdurable sombra de la corona. A medida que la atención pública se intensificó naturalmente, surgieron nuevas preguntas. ¿Había sido confrontada en privado la reina Camilla antes del anuncio del rey? ¿Qué explicación, si es que hubo alguna, había ofrecido cuando surgieron las preocupaciones por primera vez? ¿Negó firmemente todas las acusaciones o los acontecimientos se desarrollaron de manera diferente detrás de las puertas cerradas del palacio? Según los informes, las respuestas pueden estar en lo que ocurrió solo unos días antes. El 8 de noviembre, la atmósfera dentro del Royal Albert Hall de Londres parecía casi sagrada, mientras el Festival Anual del Recuerdo se desarrollaba bajo una cálida iluminación roja y dorada. La familia real permaneció unida en una reflexión solemne, honrando a las generaciones que habían servido a su país. La reina Camilla permaneció junto al rey Carlos durante toda la ceremonia, su mano descansaba suavemente sobre su brazo, mientras los himnos llenaban el magnífico salón. Para las audiencias televisivas de todo el mundo, la escena proyectaba dignidad, estabilidad y silenciosa unidad. Sin embargo, aquellos que se encontraban lo suficientemente cerca para observar al rey con atención, notaron algo que las cámaras no pudieron capturar por completo. Su expresión parecía distante, pensativa, casi agobiada por preocupaciones que se extendían mucho más allá de la ceremonia que se desarrollaba ante él. No era ni ira ni afecto visible. Más bien reflejaba la silenciosa moderación de alguien que porta una verdad que ya no podría permanecer oculta para siempre. Esa noche, según fuentes internas, esas emociones privadas
pronto se traducirían en una acción real decisiva. Detrás de los muros del palacio, se decía que padre e hijo habían llegado a un extraordinario punto de acuerdo. Según se informa el rey Carlos y el príncipe Guillermo, a pesar de las diferentes responsabilidades que asumen, hablaron con notable unidad sobre la situación que tenían ante sí. Públicamente, cualquier ajuste resultante se describiría más tarde utilizando un lenguaje administrativo cuidadoso, enfatizando los cambios organizacionales de rutina. Sin embargo, en privado los conocedores del palacio supuestamente describieron la decisión usando una sola palabra inequívoca definitiva. Afuera del palacio de Buckingham, la fría lluvia de noviembre flotaba constantemente a través de la niebla de la tarde, mientras los periodistas se reunían en números cada vez mayores, sintiendo que se acercaba un momento importante. En el interior, las luces permanecían encendidas en los aposentos privados de la reina Camilla, mucho después de que gran parte del palacio se hubiera quedado en silencio. Esa noche no surgió ninguna declaración pública. Quizás ninguno se consideró necesario. A veces el silencio mismo se convierte en el mensaje más poderoso y revela más a través de lo que no se dice que a través de palabras cuidadosamente elaboradas. Según personas familiarizadas con los hechos, la decisión informada no se había tomado realmente el día en que se anunció. Sus cimientos se habían sentado mucho antes. Esa misma noche, según se informa el rey Carlos, celebró una reunión privada con el príncipe Guillermo, una discusión que, según un asistente de palacio, duró apenas 20 minutos. Aunque de corta duración, muchos creen que la conversación marcó el momento tranquilo, en el que dos generaciones de la monarquía llegaron a la misma conclusión, poniendo en marcha acontecimientos que pronto captarían la atención del mundo entero. Terminó con la declaración tranquila pero firme del rey. Esto debe venir de ambos, no como padre e hijo, sino como corona y heredero. En cuestión de horas se redactaron las bases del anuncio conjunto. No eliminaría títulos. No acusaría a Camilla de haber actuado mal. Una acción tan dramática podría desestabilizar una monarquía ya debilitada por los problemas de salud del escrutinio público y los constantes rumores de escándalos. En cambio, la declaración tomó una forma diferente. Uno de lenguaje pulido, suave en la superficie, agudo en su significado. Habló de integridad, transparencia y dedicación renovada al servicio. Pero detrás de esas amables palabras había algo mucho más duro. Castigo disfrazado de procedimiento. Mercy tenía la forma de parecer control. Cuando la versión final llegó a Camilla, la leyó 2 veces. Ella no lo firmó. Ella no tenía por qué hacerlo. Todo lo que necesitaba entender ya estaba enterrado entre líneas. Esa noche regresó a Clarence House. Los miembros del personal informaron que ella despidió a su conductor antes de lo habitual y pasó la noche sola en su salón. En una pequeña mesa a su lado había un sobre abierto con la dirección de solo 3 palabras. A mi rey. Ella no escribió más. Ella no necesitaba hacerlo. Al amanecer los pasillos de la monarquía parecían cambiados, como si algo importante se hubiera resquebrajado silenciosa y permanentemente. La declaración conjunta se hizo pública. Apenas tiene 100 palabras, pero es lo suficientemente pesado como para sacudir todas las redacciones de Gran Bretaña. Simplemente anunció que la reina Camila dejaría sus deberes públicos individuales, y que el rey y su heredero se mantuvieron firmemente unidos en su compromiso con la transparencia y la preservación del patrimonio real. El público escuchó la diplomacia. El palacio escuchó el exilio. Esa noche Clarence House cerró su ala privada. Se reasignaron secretarias. Se sustituyeron los responsables de prensa. Y un silencio inquietante se apoderó de los pasillos. Camilla rechazó todas las llamadas telefónicas, cada oferta de simpatía. Solo un asistente la vio parada junto a la ventana, mirando la lluvia desdibujar las luces de la ciudad y susurrando «Han reescrito mi propósito». Mientras tanto, en el castillo de Windsor, Carlos se sentó con Guillermo y la princesa Ana para una cena privada.
sin cámaras, sin discursos, solo la tranquila verdad entre tres personas que llevaban el peso de un reino. Charles parecía cansado mayor de lo habitual. «Está hecho», dijo finalmente. Ella nunca fue el enemigo, solo la tormenta. Anne, siempre directa, respondió. La corona no sobrevive a las tormentas gracias a la bondad. Sobrevive a través del silencio. William dijo poco, pero entendió exactamente lo que costaría esta decisión y por qué debía tomarse. Y este punto de quiebre conduce a una pregunta que ha perseguido al palacio durante años. ¿Cómo empezó realmente todo esto? ¿Y qué momento oculto puso en marcha esta tormenta? Manténganse al tanto. Camilla y el poder oculto de la monarquía. Para comprender cómo llegó la monarquía a este frágil momento, debemos mirar hacia atrás, lejos de las cámaras, lejos de los titulares, y en lo profundo de las silenciosas habitaciones donde se desplaza el poder real. Cuando Carlos finalmente tomó el trono, el mundo fue testigo de cómo un hombre asumía el destino y una mujer asumía el papel que había esperado décadas para reclamar. Para muchos el ascenso de Camilla pareció el capítulo final de una historia larga y confusa. Había soportado el escándalo, la ira y la persistente sombra de Diana. Pero ella había sobrevivido a todos ellos, y debajo de su imagen pública más suave, yacía una mujer que había dominado el arte del control sutil. No necesitaba alzar la voz ni abrirse paso. En cambio aprendió a moverse con una tranquila certeza, guiando las decisiones sin que nunca pareciera que era ella quien las guiaba. En los primeros meses del reinado de Carlos, se la consideraba una verdadera socia. Amable, tranquilo, siempre dispuesto con una suave sonrisa. La prensa elogió su iniciativa de sala de lectura, calificándola de prueba de que estaba asumiendo un papel cultural y reflexivo. Pero el poder, una vez probado, tiende a arraigarse en lugares invisibles. Pronto los conocedores comenzaron a susurrar sobre lo que medio en broma llamaban la doctrina Camilla, una forma de gobernar a través de la influencia, la persuasión y alianzas cuidadosamente construidas, mientras que el público creía que Carlos simplemente estaba tomando el ritmo por razones de salud. Aquellos detrás de los muros del palacio vieron algo diferente formándose al fondo. Con la agenda del rey reduciéndose por consejo médico, Camilla comenzó a reunir un pequeño círculo en Clarence House, 3 personas en las que confiaba profundamente: periodista jubilado, exasesor político y viejo amigo de la familia. Al principio estas reuniones parecían inofensivas, compañía para una reina que de repente se había convertido en una de las mujeres más observadas del mundo. Pero poco a poco el compañerismo se convirtió en consejo. Luego el consejo se convirtió en un control silencioso. Informes, discursos y agendas comenzaron a fluir por sus manos antes de llegar al rey. Su tono nunca cambió, cortés, firme y tranquilizador, pero el peso de su presencia se hizo más pesado en cada habitación. Los oficiales de protocolo notaron pequeños cambios, no lo suficiente como para provocar alarma, pero sí lo suficiente para mostrar un cambio. Se ajustaron los órdenes de precedencia. Los patrocinios se movieron. Se reorganizaron las reuniones. Lenta y silenciosamente, el ritmo de la monarquía empezó a girar en torno a sus decisiones. Guillermo y Catalina mantuvieron su diplomacia, observando de cerca pero sin ofrecer objeciones públicas. La princesa Ana, sin embargo, vio lo que otros intentaron ignorar. En un momento privado advirtió a Carlos, llamándolo una corte dentro de la corte, un eco peligroso de la historia real. Charles defendió a Camilla, insistiendo en que ella lo estaba ayudando a llevar la carga, no tratando de soportarla. Él confiaba en ella completamente, tal vez demasiado. A finales de 2025, el cambio era casi invisible para el mundo exterior, pero plenamente reconocido por quienes estaban dentro de él. Camilla se había convertido en un tranquilo centro de gravedad, con influencia que se extendía desde los pasillos del palacio hasta los cargos políticos. Y con cada elección que tomaba la línea entre apoyo y control, se desdibujaba un poco más,
Entonces surgió una revelación sorprendente que expuso una importante discrepancia descubierta durante la auditoría y que provocó conmociones en todo el palacio. ¿Qué secreto reveló? ¿Y hasta qué profundidad llegó la onda? Sigue mirando para descubrirlo. Sombras detrás de la corona. El rey Carlos III estaba sentado solo en el tenue resplandor de su biblioteca privada en el Palacio de Buckingham. El silencio era pesado roto, solo por el lejano susurro del viento en los jardines reales. Ante él había una carta sellada con el escudo real breve, formal y fría. Llevaba las palabras de la oficina de la reina Camilla, informándole que no asistiría a la próxima celebración del 50 aniversario del Royal Charitable Trust. La razón dada fue una agenda ocupada. Pero Charles lo sabía mejor. No era el deber lo que la mantenía alejada. Fue indiferencia. Esa única hoja de papel fue más profunda que cualquier enfermedad que hubiera padecido. Para el mundo era solo otro aviso real. Para Charles fue el insulto final un agudo recordatorio de que la mujer que estaba a su lado en público estaba ausente cuando más la necesitaba. Las llamas de la chimenea parpadearon ante sus ojos cansados y sus manos se apretaron en puños. La corona sobre su cabeza se había vuelto más pesada con cada día que pasaba de traición. Y en ese momento juró que no dejaría esta tierra envuelto en engaños. El recuerdo de sus horas más oscuras regresó con claridad penetrante. A principios de 2024, yacía en una habitación tranquila en Sandringham. La pálida luz invernal se filtraba a través de las cortinas de seda y las sombras se arrastraban por su rostro. Las máquinas pitaban a un ritmo constante. Cada sonido era un sombrío recordatorio de que su cuerpo estaba fallando. El cáncer lo había arrastrado al borde de la mortalidad, agotando sus fuerzas hasta que cada respiración se convirtió en un trabajo de parto. Sin embargo, la herida más profunda no estaba en su carne, estaba en su corazón. Camila nunca llegó, ella nunca llamó. Ni una palabra de consuelo, ni un solo toque de tranquilidad. En cambio, los periódicos publicaron su imagen sonriente, perfectamente vestida, aclamada, como la encarnación de la dignidad real. Reina Camilla, gracia eterna, declaraban los titulares elogiándola como el rostro de la estabilidad. Pero Charles, mirando el techo de una habitación de hospital, sabía la verdad que ocultaban esas páginas brillantes. Detrás de la reluciente fachada, ella lo había abandonado. Ella no amaba al hombre. Amaba el trono. A ella le encantaba ser el centro de atención. Y con cada fotografía que aparecía en las portadas, la brecha entre sus mundos se hacía más imposible de salvar. En el silencio de su recuperación, Charles tomó un viejo álbum de fotos que descansaba junto a su cama. Las imágenes descoloridas hablaban más fuerte que cualquier palabra. Allí estaba Diana con su sonrisa radiante capturada en el verano de 1987 en Highgrove. No necesitaba las joyas ni los títulos. Ella solo lo necesitaba a él. Sin embargo, él se había alejado de su devoción influenciado por los susurros de Camilla y por las presiones de la corona. Recordó la voz de Diana temblorosa, pero decidida años antes en el Palacio de Kensington. Si la eliges, perderás ambos. En su momento lo desestimó. Ahora las palabras regresaron como una maldición que no lo liberaría. En aquellas noches solitarias en Sandringham, Charles se encontró cara a cara con una verdad devastadora. Había sacrificado el amor, la reputación y la tranquilidad solo para quedarse con una corona hueca y una esposa cuya lealtad no le pertenecía a él, sino al poder mismo. Pero ¿qué traición oculta podría herir más profundamente que el deber mismo, dejando a Charles atormentado por susurros de lealtad, poder y pérdida irreversible? Manténganse al tanto. La confrontación y el colapso. En la fría tarde del 11 de octubre, el Palacio Real emitió una declaración cuidadosamente redactada. Su Majestad la Reina Consorte ayudará con una investigación interna sobre la procedencia de ciertas reliquias reales. Sonó tranquilo y educado,
pero debajo de esas pocas palabras mesuradas se estaba gestando una tormenta dentro de los muros del poder. En Clarence House la habitual calma ceremonial dio paso a la confrontación. La sala Maple, conocida por su mesa de caoba pulida y sus retratos dorados alguna vez, fue sede de los ensayos para el discurso de coronación del rey. Pero esa noche no fue un escenario de celebración, era una sala de audiencias. El rey Carlos estaba sentado a la cabecera de la mesa con el rostro reflejado en una expresión de cansancio y resolución. A su derecha estaba sentada la princesa Ana, con una expresión aguda como el cristal. A su izquierda el príncipe Guillermo y Catalina, la princesa de Gales, ambos solemnes y tensos. Y, en el otro extremo, estaba sentada Camilla con el rostro pálido y sus características perlas reemplazadas por una simple cadena de oro, el tipo de cambio que hablaba más que las palabras. El silencio fue asfixiante, hasta que Camilla finalmente lo rompió con la voz temblorosa pero firme. «Todos ustedes piensan que robé algo», dijo. Sus ojos se dirigieron hacia Charles. «¿Crees que la robé?» El significado era inconfundible. Se refería a Diana el fantasma que aún rondaba por todos los pasillos reales. La respuesta de Charles llegó lentamente con la voz quebrada por la tensión. «No se trata de ella», dijo. «Se trata de la corona y de lo que la gente cree». Anne deslizó una gruesa carpeta sobre la mesa. En el frente estaba estampado «Confidencial». Dentro había papeles, fotografías, firmas, el tipo de pruebas que no podían descartarse fácilmente. «Estos», dijo Anne, «rotundamente hablan por sí solos». Los labios de Camilla temblaron. «Estas no fueron mis órdenes», dijo con la voz entrecortada. William se inclinó hacia adelante. Su tono era tranquilo, pero con un toque de acero. «Luego di de quién fueron porque el silencio, madrastra o no, causará más daño que cualquier escándalo». Por un momento, solo el lento tic-tac del reloj de pared llenó la habitación. Charles se reclinó con los ojos pesados. «Quienquiera que lo haya firmado», dijo, «finalmente, ya no importa. La ambigüedad es veneno para la corona». Sus palabras cayeron como un veredicto. Detrás de él, a través de la vitrina, la corona del Estado imperial brillaba débilmente bajo la lámpara de araña, mitad en la luz, mitad en la sombra, como si los juzgara a todos. La máscara de Camilla empezó a resquebrajarse. Su voz se elevó rompiendo la formalidad que una vez había definido su vida. «¿Crees que quería esto? Esta vida, esta carga, lo reconstruí, para esta familia, por esta corona. Y ahora estoy siendo destruido por algo que tal vez ni siquiera ordené». Anne la miró a los ojos con frialdad. «Nadie te está destruyendo», dijo. «Pero la confianza, una vez perdida, rara vez regresa». Catherine habló a continuación con voz suave pero cortante. «Estas joyas no son solo adornos», afirmó. «Llevan historias, recuerdos. Cuando uno desaparece se borra una historia, y una vez que se pierde una historia, la corona misma se vuelve más tenue». El reloj dio la medianoche. Se tomó una decisión. El consejo privado se reuniría al amanecer. A Camilla se le pediría cortés pero firmemente que renunciara a su título. Su reinado como reina consorte terminó antes de que saliera el sol de la mañana. Charles permaneció en la sala del arce mucho después de que los demás se hubieran ido. Se quedó mirando la vitrina que contenía la corona. Siglos de poder y dolor sellados en su interior. Su susurro llenó el vacío. La corona perdura. Horas más tarde el carruaje de Camilla atravesó el oscuro campo en dirección a Raymil House. Afuera la noche estaba en silencio salvo por el sonido rítmico de las ruedas sobre la grava. Cuando llegó, entró en su tranquila habitación y encontró una fotografía de su coronación. Ella y Charles sonriendo. Su corona se inclinó ligeramente. Lo miró durante un largo momento y luego lo puso boca abajo. En otra parte de la ciudad, la voz de Anne llegó a través del teléfono. «Hiciste lo correcto», le dijo a su hermano. Charles hizo una pausa antes de responder, su tono bajo y cansado. «No sanará.
La respuesta de Anne fue suave como una verdad demasiado antigua para discutirla. No estaba destinado a sanar, dijo. Estaba destinado a proteger. Y en ese silencio pesado, real e interminable, la corona una vez más permaneció intacta. ¿Cómo se enteró el príncipe William del robo? ¿Cuál fue la evidencia que implicó a Camilla profundicemos en los detalles del descubrimiento que resultó en el trágico anuncio del rey? Cuando las reliquias se convierten en pruebas, Dawn of Reckoning. La mañana llegó fría. El 13 de octubre amaneció metálico y severo. Los periodistas se alineaban en las puertas con las cámaras apuntando como lanzas. Exactamente a las 10 de la mañana, el rey Carlos entró en el gran salón. Estaba dibujado digno, soportando décadas en silencio. La corona Queen Mary estaba a su lado brillando bajo los focos. En el salón se encontraban funcionarios, prensa y familiares. William estaba directamente detrás de su padre Catherine, a su lado serena. Anne se quedó allí con la cabeza gacha. El heredero se sintió como un funeral por un título. Cuando Charles habló, su voz era firme pero pesada. Con profunda tristeza confirmo una decisión que no se tomó a la ligera. La corona debe permanecer irreprochable. Su Majestad la Reina Consorte, Camilla por la presente, se retira de todos sus deberes y renuncia a su título. El silencio se tragó la habitación. Luego, como si la propia gravedad cambiara, continuó. Esta decisión no surge de la ira, sino de la preservación. La corona es más que gemas. Es confianza entre soberano y pueblo. Esa confianza nunca debe romperse. En ese silencio, electrizadas, temblorosas, las cámaras brillaban como relámpagos. El mundo aprovechó el momento. Afuera la multitud murmuraba asombrada y conmocionada. Algunos aplaudieron, otros lloraron. Aparecieron retratos de Diana. Aparecieron homenajes florales a las puertas de Kensington. Lirios, notas e incluso una pequeña réplica de un broche de zafiro. Carlos hizo una pausa. Se volvió hacia William. «Es hora». William dio un paso adelante y colocó sobre el atril un decreto encuadernado en terciopelo firmado por el rey y el consejo privado. Catherine apoyó suavemente su mano sobre la de él, estabilizándose. La última frase de Carlos resonó durante generaciones. La fuerza de la monarquía no se mide por el esplendor, sino por la conciencia. Luego inclinó la cabeza. Anne rompió el decoro. Ella se acercó a él y le puso una mano enguantada en el hombro. Las cámaras lo captaron. El gesto se volvió icónico. William acompañó a Catherine fuera del salón. Cruzaron puertas bajo flashes y cánticos. Larga vida al príncipe y la princesa de Gales. Su futuro forjado en la crisis brillaba ahora como un nuevo amanecer. En Raymil House, Camilla observaba en silencio. El anuncio sonó su rostro ilegible. Se quitó el anillo y susurró: «Así termina». De vuelta en Clarence House, Charles entró en la sala de arce. Se mantuvo suspendido ante el cristal de la corona, extendiendo la mano pero sin tocarlo. Su reflejo se dividió entre diamantes y sombras. Susurró: «Perdóname». 12 tañidos de campanas de iglesia resonaron en todo Londres. Un ajuste de cuentas, una catarsis, un renacimiento. El mundo declaró el día del ajuste de cuentas de la corona. El amor, el legado y el deber chocaron bajo los diamantes que habían sobrevivido a todos los corazones que los portaban. Al anochecer, Londres contuvo la respiración. Ni celebración ni luto, sino algo intermedio. Las puertas doradas brillaban a la luz de las lámparas mientras la multitud aumentaba. En el interior, el palacio sabía que había obedecido el protocolo, pero a un costo que nadie podía cuantificar. Charles pasó la tarde solo en su biblioteca. Ante él había una carta sellada. «A mis hijos». Lo había reescrito 3 veces antes de decidirse por esta verdad. Las joyas de esta familia no son diamantes. Son honestidad, compasión, moderación. Si alguno de ellos falla, la corona pierde su brillo. Lo selló, lo cerró y dejó que se hiciera el silencio. En el palacio de Kensington, William y Catherine
se prepararon para su primera aparición pública desde la tormenta. Su compostura era tranquila, su fuerza se apagó. El vestido gris de Catherine reflejaba la luz del atardecer. En su muñeca llevaba el brazalete de perlas de la reina Isabel, un símbolo del legado transmitido. William le apretó la mano. Madre habría estado orgullosa. Por un momento su sonrisa pareció genuina. Mientras tanto, Camilla permaneció secuestrada. En su sala de estar, apagó la televisión antes de los comentarios finales. Miró la fotografía de la coronación, ahora boca arriba otra vez. Una frágil posibilidad brilló. Quizás la verdad parecida al perdón regresó lentamente. Y así perduró la corona. No como una reliquia impecable, sino como algo renacido. Su pulimento está puesto a prueba por la crisis, su metal marcado por la revelación. Porque a veces el legado no se construye en la grandeza, sino en el coraje de mirar hacia adentro y actuar incluso cuando todo corre el riesgo de hacerse añicos. Este no es simplemente un drama real, es una historia para todos nosotros. Cómo el poder debe bailar con los principios, cómo la lealtad puede convertirse en jaula, y cómo a veces los reinados más grandes son los que comienzan a través del fuego. Entonces, ¿crees que la monarquía hizo bien en proteger celosamente las propiedades reales? Nos encantaría escuchar su opinión en los comentarios a continuación. No olvides darle me gusta y suscribirte.